Aló. Tengo en la línea a Leal, vamos a empezarlo por saludar, ¿verdad? Que él está en Venezuela. Sí. ¿Aló? Hola, Carmen Cecilia, ¿cómo estás? Qué bueno, y que se escucha muy bien, porque hay como un ruido. Bienvenido a Políticamente Hablando y gracias por venir a mi programa. Ok. La primera pregunta, ¿quién cae primero? ¿Nicaragua o Venezuela? ¿Cómo tú lo ves? Mira, es difícil especular en sí en quién cae primero. El hecho es que al momento en que podemos tener la seguridad que en el momento en que caiga Maduro, que caiga el chavismo, sí cae Daniel Ortega. Pero el hecho de que caiga Daniel Ortega no obliga a que caiga Maduro. Ahora, el asunto es cómo puede hacer Maduro para volver a sustentar a Daniel Ortega en el poder. Solo exprimiendo más al venezolano. Es la única manera con la cual Daniel Ortega puede sustentarse en el poder. La otra vía que tendría Daniel para poder sobrevivir es recibir dinero con lo que ya no funcionó, que es el canal para atravesar Nicaragua. Si ese canal para atravesar Nicaragua, los chinos de verdad volviesen a mostrar interés, allí se apalancaría Daniel para poder conseguirlo. Porque el problema que hay en Nicaragua es parte del mismo problema que nos ha sucedido constantemente en el país. Si la gente enfoca su protesta, su voluntad de lucha a buscar un objetivo menor que no sea la libertad, que no sea el fin de la tiranía, van a poder conseguir que ese objetivo menor se aparezca de una u otra manera, se banalice un tanto el objetivo final, el objetivo que importa, que es la toma del poder, porque más allá, que es una cosa importantísima y fundamental en el caso venezolano, más allá de desplazar la tiranía, más allá de desplazar al chavismo, más allá de desplazar el socialismo, es importantísimo asegurar la toma del poder para la reconstrucción del mañana. En el caso de Nicaragua, el pueblo nicaragüense tiene que estar muy consciente de que tiene que ejecutar también el programa completo, porque en el momento en que le vuelvan a vender una falsa transición, que nazca una nueva Chamorro, es otro gran retroceso para Nicaragua. Bueno, esperemos que el pueblo de Nicaragua no se coma este caramelito de cianuro. Esperemos que entiendan que el llamado es hacia la libertad, que el llamado es a poner fin a la tiranía y el llamado es a la toma del poder hacia el desarrollo, lejos del socialismo. Noel, voy a pasar de Nicaragua a nuestro territorio que se llama Venezuela. Cuéntanos de Vasco da Costa, Luis Santamarina. Bueno, Vasco y José Luis Santamaría, junto a otros miembros del movimiento nacionalista, fueron secuestrados y desaparecidos, mantenidos como desaparecidos por el gobierno, hasta que por fin el viernes los abogados pudieron verlos. Desde el lunes estuvieron secuestrados. En el caso particular de Vasco, su casa fue asaltada, destruida. Su hermano fue torturado en su propia casa para que Vasco, que se encontraba intentando esconderse de sus captores, saliese. Vasco fue torturado en su casa, Vasco fue torturado en las instalaciones donde el régimen acostumbra a torturar, y en las nuevas instalaciones han abierto nuevos espacios para eso. Y también fue trasladado a la Quinta de Vista Hermosa, donde funcionaba la sede del movimiento nacionalista, y allí fue colgado de una viga en una de las salas principales, y ahí fue torturado nuevamente. Todo el grupo muestra rasgos de torturas, todos están bajo jurisdicción militar, siendo todos civiles, y aparentemente el traslado a la cárcel de Santa Ana bajo jurisdicción militar. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en ese caso. Fueron sembrados con cualquier cantidad de falsedades. Y esto tiene que ver mucho con dos cosas que son históricas en Venezuela. Vamos con el primer punto. Esta es la segunda vez que Vasco es tratado bajo jurisdicción militar. Vasco da Costa ya estuvo detenido junto con Dulce Bravo y llevado a tribunales militares, y fueron ambos depositados en la prisión de Ramo Verde, siendo ambos civiles, y en el caso de Dulce, mujer, la primera mujer civil puesta presa bajo jurisdicción militar en Venezuela, ya por el año 2004. Entonces nosotros, 2005, lo que estamos viviendo es algo que que parte del país quizás se está enterando, pero es una lucha que es vieja.
Ahora, ¿qué es la otra parte que nos lleva hacia atrás? El movimiento nacionalista había armado una operación que habían denominado Operación Reconquista, en la cual ellos pretenden capitalizar el sentimiento real de la población en cuanto a querer poner fin a esta pesadilla, poner fin al sistema. Y estando consciente de que el país no va a participar electoralmente, que el país no quiere saber nada del proceso electoral futuro, ellos tenían un proyecto para capitalizar el conteo y hacer posible realmente demostrar que 17 millones de personas se abstienen y dejan atrás la estructura de gobierno. Son 17 millones de personas exigiendo el fin a la tiranía comunista en Venezuela. Esto me recuerda al pasado, porque también nosotros lo vimos en el año 2005. En el año 2005 hubo un proceso que se llamó Operación Lupa. La Operación Lupa hizo lo mismo. Intentar buscar cuándo fue el nivel de no participación, el nivel de abstención. La gente que rechazaba la farsa que ocurría en los años 2005 con las elecciones de alcalde y gobernadores después de la abstención de la Asamblea Nacional. Y eso demostró cuál era el verdadero músculo electoral del chavismo. El músculo electoral del chavismo no superaba los 2 millones de votos. Y cada vez que se ha hecho una elección, cada vez que ha habido una elección acompañada por la oposición, levantada por el esfuerzo de la oposición, cada vez que la gente ha ido a votar, lo que ha hecho posible es disfrazar la realidad del músculo electoral del chavismo. El músculo electoral del chavismo es eso. Eran 2 millones de votos en sus buenos tiempos. Ahora vamos a ver qué es la realidad frente a un proceso de abstención donde el desconocimiento tiene que ser no solo hacia el chavismo, sino hacia el sistema en pleno. Dijiste algo que me gusta, estoy de acuerdo contigo. Es el desconocimiento no solo hacia el chavismo madurista, sino también a esa oposición colaboracionista que convive en la Asamblea Nacional. Eso es, y hay que despertar en ese sentido. Si el país entiende que no es posible haber llegado a este nivel de destrucción sin la colaboración de la oposición, podrá ir avanzando frente a su realidad. Es increíble el daño hecho hacia el país. No es posible que se haya podido avanzar de esta manera si la gente no hubiese estado controlada, si el control social de la población no hubiese estado de esta manera en manos de la oposición. Eso es lo que ha hecho esta realidad y es por eso que no avanzamos. Y cuando la gente hace ese tipo de referencia a que no mira los logros de la oposición, el logro último de la oposición, si quieren tomarlo en votos, fue colocar a esta Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional lo que permitió fue mantener la cara democrática de Maduro hasta el fin de su periodo dentro del marco constitucional. Es realmente salvaje el daño que le ha hecho esta oposición al país. Fíjate, qué detalle. ¿Cuál es tu visión frente a la situación del Tribunal Supremo de Justicia que frente, por supuesto, a Luis Ortega pide un juicio de antemérito, va a la asamblea nueva y hoy remite para que continúe el juicio penal contra Maduro, que por supuesto lo va a llevar a la sala penal, por supuesto debería haberse despegado de su proyecto como supuesto, entre comillas, de presidente. Mira, porque la gente tiene mucha esperanza en eso. Yo creo que es un error grave fijar las esperanzas en eso. Primero, el país tiene que afrontar una realidad. No existe ningún tipo de vía electoral, jurídica o legislativa que ponga fin a esta desgracia. Simplemente no existe. Ahora, el hecho político de la existencia de ese ente, el TSJ en el exilio, y ese TSJ en el exilio genera una matriz de opinión la cual tiene un reconocimiento mundial, es interesante como hecho político. Pero como valor jurídico, pierde todo valor jurídico por un principio básico, sencillo. Esta aberrante constitución tiene una salvajada ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dice que son 32 magistrados. Para este paísito, para este país, 32 magistrados. Bueno, es una salvajada, una ridícula. Lo que nombró la Asamblea Nacional fueron 13 magistrados con sus suplentes.
Entonces usted no puede utilizar ningún tipo de argumento de la Constitución si usted no cubre los extremos de la Constitución para cumplirlo. Eso es tan básico, tan sencillo como eso. Si usted no cumple los extremos de la Constitución para hacer valer la Constitución dentro de la estructura jurídica que marca la ley, no haces nada como evento jurídico. Más como hecho político sí tiene un valor. Si le damos el valor como hecho político, puede ser interesante la posición. Ahora, como hecho político, y aquí es mi posición estrictamente personal, nada en lo que tenga que ver Luis Ortega Díaz puede ser bueno para el futuro de mi país. Entonces, fíjate, vamos a decir eso. No debemos votar el 7 de mayo. No hay. Las funciones del Tribunal Supremo de Justicia no son válidas. Tenemos una Asamblea Nacional colaboracionista, con unos 24 y unos pocos, pero viajan alrededor del mundo. Exacto. También tenemos un país paralizado. ¿Cuál es la salida? La salida ha sido siempre la misma y está en el fuero interno de cada venezolano. La salida pasa por ejercer nuestro derecho natural a la libertad. Pasa por entender esos principios fundamentales. No existe ningún tipo de salida electoral, jurídica o legislativa para poner fin a esta desgracia. Es algo totalmente absurdo, irracional, pretender utilizar los mecanismos generados por el régimen para buscar la salida del régimen dentro de un marco jurídico. Es absurdo, no se puede. El primer caso lo tienen en la misma Constitución, en el referéndum revocatorio del año 2004. La gente agarró ese artículo 72 como la tabla de salvación. Y el artículo 72 es ridículo, porque el mismo artículo niega una cosa tan sencilla que en la interpretación que hizo el TSJ, quienes facilitaron la solicitud de interpretación y cometieron un gravísimo error, porque no había para dónde escoger. Si se sacaba más votos, por supuesto ganas. Tú no puedes decir que el que tiene más gana con menos. Si el hombre hacía el fraude, ganaba. Que eso fue lo que sucedió en el año 2004. Entonces, frente a cada cosa que existe dentro de esta aberrante y nociva constitución que ha servido de látigo al tirano y de camisa de fuerza al país, si la gente sigue tomando eso como bastión de lucha, lo único que va a conseguir es retroceder, lo único que va a conseguir es darle la razón a la estructura política que está ejerciendo gobierno y ejerciendo oposición. Nosotros tenemos que entender que para poder conseguir nuestra libertad es tan sencillo como entender que es nuestro derecho. Tenemos el derecho natural a la rebelión, el derecho natural a la libertad. De allí, la constitucionalidad nos permitirá convertir eso en futuro, en realidades, en avanzar, en crecer y en desarrollarnos. Interesante, tú sabes que este es un programa interactivo y acaban de hablar de una palabra que realmente no quería olvidar, así que muchas gracias por recordármela, mi gente. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nuestro Martínez y María Corina Machado, una luchadora que sería ilógico no reconocerle lo fuerte que es pasado por este país, pidan o esperen que el dictador o el tirano, como tú quieras, ahorita no es proceso semántico. No, no es semántica. No es semántica, Carmen. Perdón. ¿Cómo es posible que le pidan a este señor, a este colombiano, que dimita, que esperemos que dimita Nicolás Maduro? ¿Cómo me va a poner una censura? Un hombre que no tiene para dónde irse, que dimita. Las renuncias se exigen. Las renuncias se exigen. El asunto es, quizá el mensaje está muy mal ubicado porque es un punto que es muy claro. Usted no le puede decir al tirano, mira, tirano, renuncie. Usted tiene que decirle a las Fuerzas Armadas, que son los que hacen fuerza, que es el policía de la nación, exíjanle al tirano que renuncie. Y esa es la clave. Por supuesto, el tirano no va a renunciar. Las Fuerzas Armadas Nacionales son los que sostienen, al tirano en el poder. Si no fuera por ellos, y esto se hubiera resuelto de una forma o de otra. Yo te voy a poner un ejemplo bien claro sobre qué sostiene al gobierno. El primer ejército del gobierno se llama CNE.
el gobierno cuenta con una estructura que le ha brindado voto a voto, no importa lo que suceda en ningún lado, una mentira y una fachada democrática. El segundo ejército que sostiene el gobierno es la oposición, que hizo posible cada una de esas cosas. El tercer ejército que sostiene el gobierno es el narcotráfico, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en mucho mundo civil, porque hay que ver cuánto narco ha rodado por allí, que como no tiene soles, sigue disfrutando de las bondades del aprecio público cuando han compartido las mismas mieles que han amargado al país. Entonces, mira, la Fuerza Armada está destruida al igual que el mundo civil. La Fuerza Armada está acabada como institución en muchísimos sentidos. Pero igual pasa dentro del mundo civil. Hay civiles que quieren recuperar a Venezuela, hay militares que quieren recuperar a Venezuela. Lo que pasa es que si el idioma sigue... Por eso, la base está en el idioma claro, por eso es que hasta la semántica no es así como así, sino que tiene su lógica. Es imposible para la Fuerza Armada venir, voy a quitar la tiranía, y ¿qué voy a poner después? ¿Llamo a votar? No, son mentiras. Entonces, hasta que no exista dentro del grupo civil una estructura que diga, sí, es necesario que exista una transición, la cual va a ser un gobierno de facto, la cual tiene que construir por la fuerza y por decreto el espacio que brinde en un tiempo perentorio, esperemos que corto, el desarrollo de las posibilidades de la vuelta a la democracia. Si eso no existe del otro lado, no hay razón para que el hombre uniforme decida avanzar. Porque el mundo hoy técnicamente no tolera una nueva gorra en el poder, pero sí tolera el acompañamiento de la Fuerza Armada para la imposición del orden después de la destrucción de un país. El mundo no se puede arriesgar a que Venezuela se convierta en Liberia. Y estamos a un paso de nuestra desintegración física como país. Y eso es donde allí todos tenemos que empezar a apretar, a entender la gravedad de lo que estamos viviendo. Y allí, si el mensaje es correcto, la tiranía está destruyendo Venezuela, vamos a la desintegración física, nuestra soberanía no vale nada. Si ese mensaje es dado por la gente correcta, con el mensaje correcto, existe la llave y la oportunidad para que se entienda eso. Y esa desobediencia, primero desde el punto de vista civil, primero generado en la calle, primero generado con la fuerza que hemos demostrado en más de una oportunidad, encuentra de nuevo ese proceso interno dentro de la Fuerza Armada. Y la misma fractura sucede. Dentro de nuestra sociedad civil tenemos sopotoscientas fracturas. Hay gente que cree todavía en el voto, hay gente que cree en el voto pero fuera de la MUT, hay gente que cree en la MUT, y están los que por fin despertaron y saben que todo eso es mentira. Lo mismo sucede dentro del área militar. Dentro del área militar, cuando pasan cosas realmente impresionantes. Hace nada corrió un pequeño informe de inteligencia, puede estar manipulado o no, pero en el mismo dice de manera clara que un grupo de militares fueron detenidos porque conversaron, se les grabó hablando, diciendo que cómo era posible que el comandante del ejército no se pusiese firme frente al ministro de la defensa, frente a la grave situación que está viviendo el país. Y uno se pregunta, ¿serán pendejos? Porque son igual de pendejos, son exactamente igual de pendejos que cualquiera que cree que Borges o Ramos Alú va a hacer algo en pro de la situación del país. Estás hablando de Suárez Churio, el comandante del ejército, de un edecán de Chávez, de un hombre que estuvo cuidándolo en la casa militar, de un hombre que le debe su vida absoluta al chavismo, un hombre que jamás hubiese llegado a general. Entonces, por favor, vamos a ponernos serios en cuanto a la realidad. Si dentro de la Fuerza Armada están esperando algo de la cúpula militar, como dentro de la oposición están esperando algo de la cúpula política, están igual de graves. Por eso, es exactamente lo mismo, tanto en el mundo civil como en el mundo militar. Hay un estrato social del país que le duele a Venezuela y no está reflejado en ninguna de esas dos cúpulas. Voy a hacer un planteamiento a ver qué te parece. Nosotros pasamos de la oposición a la resistencia. En este momento estamos pasando de la resistencia a la insurgencia. ¿Tú crees que fuerzas externas pueden llegar a Venezuela? Las fuerzas externas, no estoy hablando de un grupo de países, no estoy hablando todavía de injerencia humanitaria, estoy hablando de que los mismos venezolanos se confianza unos a otros porque está infiltrada. Lo mismo con la espada de Dios, lo mismo con
con David y con Oscar Pérez. Entonces, un hombre y una red acabaron con todas las buenas intenciones de mucha gente. Unos están presos, otros están muertos, otros torturados y otros fuera del país. Creo que nos podamos todavía reintentarnos para poder salvar el país. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso, y ejemplos históricos los hay, y lo hemos vivido nosotros mismos como venezolanos. Nosotros tuvimos gobierno totalitario. Gómez fue un gobierno donde ejerció el control de una manera extraordinaria, y a la hora de que el país a la hora en que Gómez falleció, porque no hubo manera de ponerle fin, la gente pudo encaminarse bajo un liderazgo que llamó la cordura. La llegada del general López Contreras al poder significó un proceso para poder desmontar la tiranía gomecista y dar los avances hacia la democracia. Y se hizo con una sociedad que tenía miedo, una sociedad que estaba golpeada, una sociedad que estaba pervertida en muchos asuntos, una sociedad que por fin tenía conciencia de país, porque Gómez hizo cosas positivas, no como hizo la tiranía chavista. Gómez sembró una conciencia de país. Hizo Venezuela, armó el cuero seco y construyó instituciones e hizo país. El asunto es que el liderazgo que lleva a la transición es el que hace el cambio real. Ahora, ¿cómo hacer que hoy, cuando esa realidad de la que hemos conversado, y he conversado yo mucho en distintas ocasiones, que es que todo está infiltrado, hace que no exista una acción correcta? La acción nace en base a la necesidad. Si bien no existen nuevos detonantes, aquí se ha hecho de todo y han hecho del venezolano un coleto, siempre hay algo que impulsa a la gente a salir a la calle. Esa salida a la calle debe ser acompañada, y esa salida a la calle debe convertirse en un efecto de tsunami, y eso es lo que va a generar la fractura tanto en la sociedad civil como en la sociedad militar, y dar la brecha para el cambio. Primero hay que entender una cosa que es fundamental: salir a la calle es para conseguir la libertad, es para cambiar el país, no para decir, toma, ay qué bueno, ahora buscaste una salida económica, ahora ahora Maduro sí se cambió, o me cambiaste a Maduro por Diosdado, mira qué maravilla. No, el asunto es poner fin a la tiranía chavista y alejarnos del socialismo. Es muy importante que nos pongamos muy lejos del socialismo si queremos reconstruir nuestro país. Esa es la clave, esa es toda la clave. Eventos históricos sobran y los pueblos se recuperan. Hay cosas maravillosas. La unificación alemana nos habla mucho de eso. El daño que hizo la Stasi, desformando mentes, sembrando miedo, fue terrible. Y la reunificación hizo magia. El caso de lo que logró hacer el general Chen en Singapur nos demuestra el desarrollo de un país. Entonces, fórmulas hay, vías hay, y el venezolano tiene mucho del con qué para poder reconstruir su mañana. Pero es que nosotros ni somos alemanes ni pertenecemos a Singapur. Por eso te lo vuelvo a repetir. Que a la medida que ha pasado esta guerra, lo que he visto es que no sabemos para dónde vamos, que hemos asumido fórmulas que se han usado antes, pero a la larga no han servido. Por ejemplo, en un país normal, te puedo dar ejemplos latinoamericanos: Guatemala, Honduras. En 10 días tumbaron al presidente porque era corrupto. En 20 días acabaron con Celaya y lo sacaron en 24 horas. Y lo restauraron. Pero en Venezuela, pareciera que hemos caminado todos los caminos. Mira, hemos caminado caminos guiados por un liderazgo. Hemos caminado caminos guiados por un liderazgo que lo que ha hecho es ser fiel al gobierno. Es ahí donde está la gran diferencia. Tú no puedes, un hombre como Micheletti en Honduras hizo lo correcto porque el tipo no tenía nada que ver con el gobierno. El tipo no era socialista, el tipo no tenía nada que ver con Zelaya, el Congreso dictó una acción, él encontró un comando dentro de las Fuerzas Armadas, estaba el general Romeo entendió el mensaje claro de Micheletti y se abrió esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tenía liderazgo claro que estaba totalmente lejos de eso. El asunto es que el país sigue mirando el liderazgo que comulga con eso. Guatemala puso
puso en la calle al presidente Otto Pérez Molina por corrupto inmediatamente, no pasaron ni 10 días, y nosotros llevamos 18 años que estamos haciendo mal. Es que lo venimos haciendo mal, Carmen, porque se ha validado a los que han hecho posible el desastre. Carmen, en el año 2004 la oposición tenía el control suficiente para que no fuesen aprobadas las leyes orgánicas y se permitió que se aprobara la ley orgánica del TSJ. Es decir, esa oposición es la que hizo esto. Esa oposición que ha validado cada uno de los fraudes electorales. Esa oposición que ha entregado el esfuerzo de la gente en las calles. No es el esfuerzo de la gente ha hecho todo. Pero ¿qué cuenta? Con un liderazgo que lo ha engañado, lo ha usado. La gente tiene que abandonar ese liderazgo y decidir avanzar. Nadie, y eso es vital que se entienda, no existe ningún tipo de vía política, electoral, jurídica o legislativa desde el proceso constituyente del año 1999. Pero el año 2004, el fraude del referendo revocatorio certificó que no existía ningún tipo de vía electoral. Todo el que llamó a votar, todo político, dirigente político, todo generador de opinión, todo rector universitario, consciente de que era imposible, porque estaba demostrado académica y científicamente que era imposible la vía electoral, y volvió a llamar a votar, es corresponsable de esta desgracia. Es una persona que no debe opinar jamás, más nunca, sobre política en este país. Puede ser un excelente profesional, puede ser hasta un burócrata decente, pero líder político, guía de un país, no tiene derecho. Y eso es lo que el venezolano tiene que aprender, porque esa gente hizo daño. Ya sabemos por qué tantos esfuerzos de diferentes maneras y diferentes caminos no funcionaron en Venezuela. Muy bien. Volvemos al punto C. El 20 de mayo tenemos elecciones. Elecciones que no han sido y van a ser reconocidas por la comunidad internacional. Pero como en Venezuela hay una tiranía que hace lo que le da la gana, van a ir a elecciones y tenemos a diferentes candidatos. Por ejemplo, Henry Falcó, cuyos hijos en estos días acaban de llegar a España cuando su papá se supone a ganar las elecciones porque le van a cambiar el rostro a la dictadura para que la gente deje de hablar tanta paja. ¿Verdad? Eso es una parte. La otra parte que tenemos es que de aquí al 20 de mayo logremos que el país se subleve o se implote y no haya elecciones. Que el 20 de mayo no haya elecciones. Lo otro que nos queda es el sueño de que los militares en sus cuadros medios hacia abajo revienten el problema y devuelvan por qué ella está para la república hacia el tirano. Con tal de la vía, ¿tú crees que pueda, según tu visión, tú que está viviendo en Venezuela, sea la salida? Es parte de lo que comentábamos hace rato, Carmen. La solución no depende de un sector, depende de una vanguardia, la cual es bastante mixta. Es una vanguardia que tiene que tener un gran componente civil y un gran componente militar, y esa es la que da el paso hacia adelante. Por supuesto que ese componente civil se va a expresar en las calles, y se tiene que expresar en las calles, y tiene que generar el hecho de que el mundo vuelva a voltear hacia Venezuela. El mundo tiene que voltear hacia Venezuela como volteó ahorita hacia Nicaragua, como volteó hacia nosotros el año pasado, y ha volteado cada vez que nosotros decidimos salir a las calles. Cuando aquel llamado a orar por Venezuela, por la realidad que estamos viviendo en Venezuela. La gente en la calle marcará de nuevo la posibilidad de que si el mensaje es correcto y se entiende que lo que se busca es el fin de la tiranía, exista el quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Pero si el mensaje es de nuevo, bájame un pernil, bájame más barata la bolsa de las CLAP, o sí, vamos, ahora sí, vamos a las elecciones, ya me diste las condiciones electorales, y la gente accede a eso, perdimos, simplemente perdimos. Pero perdóname Noel, tú sabes que hay cautivos por lo mínimo 3 millones de votos, tú dices, yo digo 3, por la cantidad de funcionarios públicos que tiene el gobierno. Pero hay 3 millones de votos que van a ser perseguidos
los obligados de alguna u otra forma y otros complacientes porque siguen recibiendo dádivas del Estado que van a ir a votar el 20 de mayo. Y es que no se suspenden las elecciones que son violatorias a los plazos constitucionales para elegir el presidente de la República y la ponen para diciembre, cosa que no se pasa. Ajá. Dime tú. Dime, ¿tú crees que eso se dé? Porque evidentemente la gente va a salir a votar. Y la gente que trabaja para el gobierno va a salir a votar. No solo la gente que trabaja para el gobierno, lamentablemente hay mucha gente escudándose en la mentira electoral siempre que se le brinde. Y entonces será el bulto suficiente. Si llega a ver el evento electoral como tal, el gobierno dirá que sacó 10 millones de votos y listo, porque esa es la constituyente. La constituyente nadie fue a votar, pero el gobierno dijo que sacó 8 millones de votos. Entonces eso no importa. El asunto es que las elecciones no deben suceder. Es el principal punto. Si la gente tiene esa excusa para esconderse, vienen y te dicen, no, es que todo hay que hacerlo. Vamos, cualquier esfuerzo es válido. Y en eso se pierde el tiempo, se pierde y se ilusionan con mentiras. Y esa mentira lo que trae es tiempo para el gobierno, tiempo para que avance más la destrucción del país. La salida siempre ha sido la misma, Carmen. Por eso es que repetirlo puede sonarle a la gente un tanto vacío, ¿no? Pero yo quisiera que la gente se encontrara un poquitico con la historia romana. Los años de Ceausescu, eso sí fue un proceso destructivo de sociedad. Años. Y una trampa que le hizo su ministro de la Defensa es lo que abre el espacio después de que se equivocaron, organizado por el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa decidió sacrificar civiles. Hizo una represión salvaje, mató. ¿Para qué? Para generar una revuelta superior. Y esa revuelta superior puso fin a Ceausescu. Se aprovechó el momento, se aprovechó el tambaleo de la situación que estaba viviendo el mundo soviético de aquel entonces, el mundo comunista en general, y se dio el cambio. Hoy nosotros podemos aprovechar la realidad económica que está en Venezuela. Venezuela está destruida. Venezuela va a seguir en una crisis económica la cual se va a profundizar mientras el gobierno esté, el tiempo que permanezca el gobierno, la crisis se va a hacer aún más profunda. Por más que salgamos del gobierno hoy, nosotros vamos a vivir etapas muy oscuras en lo que a economía se refiere, sin contar con la violencia que el gobierno nos deja instaurada. Entonces, tenemos que ser muy serios con respecto a nuestra realidad. Lo que ha faltado en el país es seriedad, mucha seriedad para enfrentar el problema ideológico y criminal que significa el chavismo, y mucha seriedad para entender cuál es el instrumental necesario para poner fin a esta desgracia. Es interesante todo lo que acabas de decir y te voy a hacer una pregunta. ¿Hay material en Venezuela para comenzar una nueva Venezuela? Porque no es solamente tumbar a esta dictadura o a esta tiranía. También es importante lo que viene después, que yo creo que es mucho más difícil de lo que tenemos ahora mismo en Venezuela. Porque nos generan una cantidad de venezolanos cuya mente ya está definitivamente trastornada, formada, una ideología totalmente distinta a la que tú puedes tener o a la que puedo tener yo. Como una Venezuela violentada por todas partes, una Venezuela donde, por ejemplo, el presidente de Caracas está llena de gente armada. Es como si tuviéramos que hacer una gran limpieza. Mi pregunta es, ¿será que buscamos a la dictadura? ¿Qué será más fácil? ¿Buscar a la dictadura que tenemos o tratar de arreglar el país que nos dio? No, por supuesto, tratar de arreglar el país será lo difícil. Por eso es que el momento es tan propicio para poner fin a la desgracia y entender que tratar de arreglar el país va a ser lo difícil, pero es quizá la mejor oportunidad que tenemos para hacer lo correcto en Venezuela. Mira, el proceso chavista destruyó absolutamente todo. ¿Qué significa? Que en Venezuela está todo por hacer. Todo, absolutamente todo por hacer. Hay otra cosa más que ha hecho el proceso chavista. Ha sembrado el hambre. Entonces la gente hay que darle oportunidad de trabajo. Y al estar todo por hacer, lo que se necesita es la inversión para que todo se pueda hacer. Venezuela puede recibir toda la inversión del mundo porque Venezuela tiene bajo su tierra el respaldo a todo. Nosotros tenemos todo el cash para poder pagar
todo lo que recibamos allí. Y entonces parte de esa inversión está en la extracción, en la refinación, en la producción, en la manufactura, y dejar de hacer todo fuera y empezar a hacer todo adentro. Entonces, si nosotros ponemos a todos los venezolanos a trabajar de verdad en la construcción de Venezuela, nosotros vamos a recuperar mucho de ese venezolano que se fue, mucho de ese venezolano que tiene ganas de volver, mucho de ese venezolano que le duele, como a ti el país, como muchos de los que nos escuchan que están afuera, que les duele y sienten a Venezuela y quieren recuperarla. La clave está en entender que todo está por hacer, que la oportunidad que tenemos para construir el país que merecen nuestros hijos está allí, si hacemos lo correcto. Alejémonos del socialismo y construyamos a la República de Venezuela. Reconstruir a la República, esa es la frase correcta. Quiero decirte, mi querido Noel, que toda la entrevista ha sido copiada por el CERVIL. Nosotros, esto son cámaras digitalizadas, he escuchado el CERVIL, ¿verdad? Me encanta que nos escuche y que seamos tan importantes para que el CERVIL escuche una hora de políticamente hablando. Y te quiero decir algo más. No es solamente un esfuerzo del pueblo venezolano para la dictadura. Es un esfuerzo muy especial del pueblo venezolano reconstruir la República. Esa es la frase. Reconstruir un país que nos están entregando totalmente abandonado, destruido, robado. Nos han robado todo. Pero como tú bien dijiste, ahora es que sobran los recursos naturales que Dios nos regaló para poder hacer de Venezuela un mejor país. Y qué mejor que en esta oportunidad para poderlo lograr. Por eso, Carmen, todo venezolano tiene que hacer un esfuerzo grande en asumir el derecho natural a la libertad y abrigarse en la Declaración de los Derechos Humanos y entender que Venezuela nos pertenece, que vamos por ella y que vamos a hacerla grande de verdad. Una vez más, así es. Grande de verdad, una vez más. ¿Hay líderes en Venezuela, no es? Sí, muchos. Lo que pasa es que dentro del baneo político, dentro del veto político, es muy, muy grande, pues. Simplemente todo se silencia. Han habido muchísimos que también se han cansado, porque esto cansa. Cansa el arreo, cansa la negatividad, cansa la... Una de las cosas que más cansa es como la gente, un momento sientes tú que está despertando e inmediatamente vaya, escuchan un discurso de algún payaso o sienten algún tipo de identificación por alguno de los sospechosos habituales que los han hecho votar en todas las elecciones y ven, mira, ahora sí está diciendo lo correcto, está hablando lo que tú has dicho, Noel. Por favor, está ensuciando un discurso, está ensuciando una verdad para volverte a enredar. Entonces, lo fundamental es entender que quien nos trajo aquí no nos va a sacar de esto. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De la Asamblea Nacional que eligió en 2015 el pueblo con 14 millones de votos, ¿hay algo que rescatar? Burocratismo, no liderazgo político ni dirección política. Tuti, doble tuti. Esta última pregunta, porque sabes que tengo un tiempo para estar en el aire con mi programa. Te quiero agradecer, evidentemente, hayas venido nuevamente a Políticamente Hablando y que nos hayas dado esta excelente entrevista pausada, tranquila, y con político, sino por tu país y con tu bandera amarillo, azul y rojo, con quien te creña. Tenemos salida en cuánto tiempo. Cuando el venezolano decida despertar, decida dejar de mentirse y avanzar. Cuando el venezolano decida despertar y decida luchar. Dejar de mentirse. El primer punto es dejar de mentirse. No existe vía jurídica, legislativa ni electoral. Las fórmulas mágicas que no existen. Exactamente. No existe vía jurídica, legislativa ni electoral. No existen para poner fin a esta desgracia. Ok, Noel, está además decirte que el espacio de Políticamente Hablando, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche
y los domingos a las 11 de la mañana queda nuevamente a tu disponibilidad y siempre, Noel, agradecida que aceptes la invitación que mi equipo y mi persona hace para ti, para que vengas a difundir a nivel internacional lo que piensa y cuál es tu función. Gracias, Carmen, que tengan todos muy buenas noches.